Mi nombre es Sara Mendieta y estoy con Fabián Mendieta, el cual nos va a hablar de cómo va a ejercer el proceso administrativo en la gestión de la diversidad, tanto visible como invisible. ¿Nos puedes platicar de cómo en la etapa de planeación lo ejercerías? Bueno, Sara, en esta etapa de la planificación, en este proceso administrativo, cabe resaltar que cuando lo realizamos, cuando diseñamos estas estrategias, las tomamos de manera importante porque en nuestra empresa tenemos empleados de todas las regiones del país. Eso conlleva a que tengan eh, diferentes creencias, diferentes religiones, que vengan con unas culturas muy distintas a las que manejamos en el interior del país. ¿Qué hacemos? Lo primero que tomamos es un diagnóstico, el cual nos enseña a identificar qué, qué culturas o qué diversidades, como lo estamos nombrando en este tema, vamos a manejar. Y cuando digo cómo lo vamos a manejar, estoy incluyendo a todos los actores de nuestra empresa, logísticos, operativos, administrativos, etc. Uh-huh. En este proceso, después de que tenemos diversos grupos, lo que hacemos es definir los objetivos de Uh-huh. cómo reducir una discriminación y conllevando un buen clima laboral, cómo nos podría ayudar eso para aumentar una productividad en la empresa. En Okay. con eso diseñamos ya las políticas que tenemos que tener en cuenta para tener la igualdad, para eliminar la discriminación en cualquier área de nuestra empresa. Entonces ahí empezamos ya lo que es el tema de la planeación de un reclutamiento inclusivo, que es considerar qué candidatos de las diversas culturas o de las diversas áreas que vamos a manejar son los que vamos a tener en cuenta para no sesgar este tipo de culturas o de espacios que tenemos que tener en cuenta para estos proyectos. Okay. Digamos, para la etapa de organización, ¿cómo continuarías ese proceso? Mm, el tema es, iniciaríamos con el de pronto asignar roles Uh-huh. responsables. En este caso sería el área de recursos humanos que tienen el total conocimiento de cuáles son esas etnias, culturas, religiones, llámese toda la diversidad, razas incluso, porque pues en este momento tenemos a nivel mundial eh, problemas aún de racismo y es lo que nosotros queremos manejar e identificar. Ya hacen esto, crear un comité donde podamos tener el área de inclusión para que se haga un seguimiento y un soporte a aquellos trabajadores que tenemos que tener en cuenta en estas áreas. De pronto tener también temas de infraestructura, poder manejar, por ejemplo, turnos donde los empleados que, por ejemplo, tengan una etnia que el día sábado es el día que se congrega religiosamente, entonces podemos crear ese tipo de espacios para estas eventualidades. No Uh-huh. tanto como apartarlos, sino más bien incluir, que ellos tienen, es incluir y respetar que ellos Uh-huh. tienen una diversidad de creencias de las cuales nosotros somos partícipes y queremos ayudar en ese proyecto de vida que ellos tienen. Ok, perfecto. En la etapa de dirección, ¿cómo, cómo continuarías? De la misma manera, creo que el liderazgo inclusivo formaría parte muy importante. ¿A qué me refiero con el liderazgo inclusivo? Mm, Crear oportunidades para Uh-huh. personas que han sido vulnerables, puedan manejar también personal, tengan cargos significativos en la empresa, obviamente no tanto por unas creencias o por una cultura arraigada, sino más bien por sus méritos propios, pero que sean todos por igual
que tengan las mismas oportunidades, no que porque el de Bogotá, yo soy de Bogotá y quiero al de Bogotá acá, o porque es al de la costa y quiero más bien al caleño, no. Tenemos que tener todas las herramientas necesarias para que todas estas oportunidades se den por igual, independientemente de su religión, de su cultura, de sus creencias, que sean todas por igual. Ok, perfecto. Y ya para casi finalizar, en la etapa de control, bueno, ¿cómo evaluarías y cómo podrías auditar esto? La parte de control, evidentemente, son manejando todos los indicadores clave que nos manejan los sistemas, eh, de pronto de clima laboral interno, porque se da tipo de auditorías de la mano de recursos humanos, eh, teniendo en cuenta que nosotros vamos a tener denuncias o conflictos internos, de los cuales tendríamos que tener muy presente el tema de la diversidad, que no haya un tipo de discriminación que nunca va a ser admitido en nuestra empresa. Reportamiento de estos conflictos, de estas denuncias, de objetivos, de todo lo proyectado, de todas las metas que se trace la empresa en cuanto a la inclusión, en cuanto al manejo de la diversidad dentro de la compañía. Nosotros hacemos énfasis en que la satisfacción de los empleados nos genera a nosotros una mayor productividad. Volvemos a hablar del clima laboral, donde si hay un buen manejo en la diversidad, que todas las personas tengan las mismas oportunidades y las mismas competencias, el mismo nivel de competencia, sabemos que eso nos va a conllevar a que tendremos un buen clima laboral, y eso para nuestra compañía va a ser una ganancia, que nuestro cliente interno pueda tener ese mayor grado de productividad. Perfecto, me encanta. Y ya ahora sí, para finalizar, ¿algún consejo de ya sea el proceso administrativo o de este tema de la diversidad que quieras dar? Pues es básicamente unir todo lo que tenemos nosotros presente. El tema de diversidad es un tema mundial. De la inclusión, hablamos de la inclusión. Cuando hablamos de inclusión no hablamos solo de su parte, su inclinación sexual, sino hablamos de toda la inclusión de razas, de creencias, religiones, culturas. Entonces, ya sabemos que es un tema que se maneja de manera bastante importante, porque ya es delicado discriminar a las personas por su piel, por su raza incluso, que aún se ve en ciertas partes del mundo. Entonces, queremos estar en la vanguardia del manejo de la diversidad, sobre todo aportar a la sociedad, a agremiaciones, para que tengan en cuenta ese tipo de cosas. Y sabemos que multinacionales muy grandes no toman en cuenta, nunca han tomado en cuenta o nunca han discriminado a una persona por sus creencias o por su manera de pensar. Siempre las han tenido incluidas, es por su capacidad para desempeñar los cargos cuales han sido contratados. Yo siempre hago énfasis en el tema de más por meritocracia que por la burocracia que se maneja hoy en día en las empresas. Ok, perfecto. Muchas gracias por dar este espacio y que estés bien. Gracias a ti. Bueno, ahora estamos con Isabel López, a la que le vamos a hacer la misma pregunta. ¿Qué haría en las etapas del proceso administrativo en la gestión de la diversidad visible e invisible? ¿Puedes iniciar contándonos qué harías en la etapa de planificación? Buenas noches. Sí, en la etapa de planificación en el ámbito laboral, lo que primero yo haría es un diagnóstico, ¿sí? Como un análisis de lo que queremos, ¿sí? Lo que queremos lograr en este ámbito laboral. Entonces lo haría por medio como unas encuestas, también mirando el clima laboral, mirando las brechas que tengamos, las metas que queremos, ¿sí? Planificando todo esto para lograr los objetivos que pronto queramos lograr.
Ok. Siguiendo con la etapa de organización. Pues en la parte de organización como tal, ya sería la de, pues mirar el recurso humano, ¿sí? Eh, crear como las responsabilidades donde se definen pues los roles, eh, por medio puede ser de comités, embajadores, partner, para pues lograr como tal una estructura ya, y acá hablamos de pronto del tipo de personas, las culturas relacionadas con el LGTBI también, la parte ya de responsabilidades como tal y la parte como de cómo sea posible esta parte de qué, de, se me fue la, del acoso, que no haya de pronto una parte de acoso, dejar claras las reglas como tal de lo que se quiere. Sí, claro. Para la etapa de dirección, ¿cómo la ejercerías? De la dirección, pues ya de pronto ahí ya mirando el compromiso, el liderazgo como tal de estas personas, la comunicación, ¿sí? La comunicación debe ser transparente, debe ser como encaminada a lo que queremos, ¿sí? Digamos, por medio de la sensibilización de las culturas, también entramos a motivar o, en dado caso, a mirar incentivos para que pues esto se logre, ¿sí? Tenga una dirección, tenga que la persona se encuentre totalmente acorde a lo que se está planeando y se está buscando en el ámbito laboral. Ok. Y casi para finalizar, en la etapa de control. En la parte de control, pues ya mirar las acciones de las cuales uno ya puede empezar a corregir, ¿sí? De todo lo que se hizo, se planeó, se organizó, se direccionó, pues ahí entramos allá a medir con los indicadores, analizar, hacer auditorías y ya pues entramos a ajustar como de pronto la política que se esté tomando, ya entrar como hacerlo para que todo quede bien hecho y que se cumpla con lo que se está solicitando y lo que se quiere. Ok, perfecto. Y ya, ahora sí, para finalizar, ¿algún consejo o algún comentario que quieras decir, ya sea del proceso o de la diversidad? Pues viéndolo, no solamente se tomarían también en el ámbito laboral, sino también en el ámbito personal, digamos, para hacer, no sé, un asado, para realizar cosas como tal personales, ¿no? Porque pues si hay una planeación, pues la planeación, los comités o cosas así, para que, digamos, el asado se llegue a dar, se llegue a dar de la mejor manera y que se puede hacer en cualquier ámbito, no solamente en el laboral, también en el personal y en el familiar. Ok, perfecto. Un gusto, mi nombre es María y vengo acompañada de Obertina San Martín, mi mamá. El día de hoy le vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué harías en cada fase del proceso administrativo para la gestión de la diversidad? Teniendo en cuenta que este tipo de gestión es una estrategia empresarial que reconoce la variedad de las personas en una organización y busca crear un ambiente laboral inclusivo y respetuoso. Correcto. En la primera fase, pues cuando tendría mi comité de planeación inicialmente, revisaría la cuota de diversidad que tenemos, metiendo en este grupo, pues obviamente todo el tema de LGTBQ+L y también el tema de la cuota de limitaciones, que es el de discapacidad, que también hay que tenerlo muy en cuenta en ese aspecto. Una vez planeado, pues la cuota que podemos vincular dependiendo de nuestra estructura, en la parte de organización, vincularía en cada área pues una persona porque cuando hablamos de diversidad pues no importa si es negro, blanco o con diversas capacidades, porque estamos visto que todos los seres humanos pues somos iguales y estamos dotados de muchas habilidades. Entonces con este tema de la discriminación hay gente que estigmatiza y aparte y aísla a las personas diversas, y no es el deber ser. eh, Contrataría pues el personal que necesito después que las personas en la hora de la entrevista y de todo el proceso de selección tengan las habilidades, las cualidades y el perfil profesional que yo necesito. No tendría ninguna objeción con eso. Pues, y creo que en la empresa tampoco tendríamos en cuenta su condición sexual o su condición de color. No tendría ese tipo de, por decirlo así, de prevención. ¿Qué tipo de estrategias implementarías? Pues me enfocaría mucho en el tema de funciones, en habilidades y destrezas que tenga cada persona diversa,
para que pueda pues sacarle el máximo provecho, ya bien sea en el área comercial, administrativo, recursos humanos, ventas, pues lo canalizaría por el tema de habilidades y destrezas y del potencial que tenga cada persona. Y en el control, pues obviamente en el tema del liderazgo, revisar que si ya tuviste la oportunidad de tener una empresa inclusiva y diversa, pues controlar que las personas que les diste la oportunidad pues estén siendo consecuentes y coherentes con esa oportunidad que se le dieron y demuestren de qué están hechos. O sea, que demuestren y rompan el paradigma o el estigma de cómo los tienen marcados y que me demuestren a mí, en este caso, como líder, de que sí valió la pena haberlos vinculado, que no fue un error y que al ser una empresa inclusiva, se le abre puertas pues, a otras personas que en la misma condición que muchas veces son rechazados, para que ellos sean ejemplos a seguir y sean casos a mostrar, no solo en nuestra empresa, sino en cualquier contexto laboral en los que se participe. ¿Qué haría usted en cada fase del proceso administrativo para la gestión de diversidad? Bueno, para esas gestiones de diversidad, pues existen varias fases. Dentro de esas existe la planeación y yo definiría políticas de inclusión de metas de diversidad y estrategias para promover así un ambiente respetuoso. En la segunda fase sería la organización, pues podemos asignar roles, crear comités o poner responsables de diversidad y establecer canales de comunicación inclusivos. En la tercera fase, que es la dirección, pues podría capacitar al equipo, promover el respeto, motivar la participación y liderar con un ejemplo inclusivo. Y la cuarta, que es el control, evaluar el resultado y medir cumplimientos de políticas para así identificar brechas y ajustar acciones para mejorar la inclusión. Eso pues haría. Gracias. Hola chicos, ¿cómo están? Chicos, hoy me encuentro aquí con Juli. Juli, saluda. Hola, ¿cómo están? Juli, ¿y tú qué harías en cada fase del proceso administrativo para la gestión de la diversidad? Juli, cuéntanos. Ok, hola chicos. Bueno, teniendo en cuenta que la gestión de la diversidad es una estrategia empresarial que reconoce la variedad de las personas en una organización y que a su vez busca crear un ambiente laboral inclusivo donde todas las personas se sientan valoradas y se sientan respetadas, se enfoca en la inclusión de los empleados con diferentes características visibles. Características como el género, la edad, la etnia o incluso la discapacidad. E invisible como tenemos el origen, las experiencias de vida, los valores o incluso las formas de pensar. Esto a través de políticas y prácticas que aseguren la igualdad de oportunidades y el aprovechamiento de todas esas diferencias que mencionamos para mejorar el desempeño general de todos esos empleados dentro de la organización. Juli, muchas gracias, Juli, muy amable.